Buen día a todos, mi nombre es Renzo Antay, soy alumno de cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, formo parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y en esta ocasión les voy a explicar un poco acerca de la filariasis linfática, especialmente del agente Buchereria bancrofti. Cualquier sugerencia o pregunta pueden colocarla en el correo que dejo acá en la parte inferior del video. Estos son los objetivos que quiero alcanzar el día de hoy, entre los cuales primero sería conocer la taxonomía del agente en cuestión y otras filarias linfáticas, por lo cual acá tenemos en el índice de taxonomía. Luego sería reconocer la forma del parásito en cuestión, así como su ciclo biológico, por lo cual vamos a hablar un poco de la morfología de este parásito y su ciclo biológico. Luego aprender ciertos datos epidemiológicos, así como la cadena epidemiológica, un poco más para recalcar cómo se da el ciclo biológico, por lo cual vamos a hablar de epidemiología. Tras ello, identificar las manifestaciones clínicas de la filariasis linfática y por último conocer el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad. Con respecto a la taxonomía, tenemos que ver que este parásito es un animal de que pertenece al reino Animalia, especialmente es un nemátodo, pertenece al filo Nematoda. Esta es la clase que sería Cesarnentea y en el orden Spirudida. Luego pertenece a la familia Onchocercidae, entre las cuales vamos a contener prácticamente a todas las filarias, pero en este caso vamos a hablar de la filariasis linfática, por lo cual va a haber dos géneros importantes, que es el Buchereria y el Brugia. En este primero va a estar la especie que es la prevalente con respecto a esta enfermedad, que es la Buchereria bancrofti, y la Brugia, que va a ser partícipe del resto de casos de filariasis linfática a través de las especies Brugia malayi y Brugia timori. ¿Qué tengo que saber de la morfología de este parásito? Bueno, de esos parásitos. Primero que son nemátodos, filiformes, porque tienen forma así de hilo prácticamente, y de un aspecto blanco cremoso, como podemos ver acá, que es de blanco y netamente delgado. También SP se caracteriza porque posee un dimorfismo sexual, ya que tenemos hembra y macho. La hembra, por supuesto, es más larga que el macho, incluso también más gruesa. De 6 a 10 centímetros de largo para la hembra por 0.15 a 0.25 milímetros de diámetro, comparación del macho, que es prácticamente la mitad, de 4 a 5 centímetros de largo por 0.10 a 0.15 milímetros de diámetro. También tenemos otra presentación más embrionaria de este parásito que va a ser luego vamos a ver que va a ser la forma diagnóstica, que es la microfilaria, la cual tiene de dimensiones de 200 a 300 micras de largo por 7 a 9 micras de diámetro. Y claro, tenemos que ver ahora las estructuras de la microfilaria, que estaría más que todo acá, que contiene un cuerpo, como ver acá más que todo de color más oscuro, y una envoltura que está acá de aspecto más claro, que en sí vendría a ser esa cubierta que tuvo cuando fue embrión dentro de su madre, y luego tras haber sido expulsado, esta aún lo va a seguir cubriendo, pero va a tener más que todo la forma de la microfilaria. Sin embargo, va a cubrir más allá de sus dimensiones, por lo cual se puede ver acá el término del cuerpo de la microfilaria y acá aún tiene un poco de envoltura. ¿Y por qué es importante reconocer a Buchereria bancrofti y el resto de microfilarias cuando vamos a tener un frotis? Porque es de esta manera que es principalmente en las zonas endémicas vamos a poder reconocerla. ¿Y en qué se diferencia del resto de microfilarias? Que en sí, en la parte posterior, en su extremo posterior, no va a tener núcleos. Caso contrario que tendría el género Brugia, que sí los posee. Acá justo en la imagen en la A vemos un extremo posterior de Buchereria bancrofti, en el cual no posee núcleos al final. De otro lado, acá en el género Brugia, en la letra B, sí los posee. Y es la diferencia principal que tenemos que encontrar cuando hagamos un frotis de sangre y podamos reconocer una microfilaria en él. Un poco recalcando lo que les iba diciendo, acá en una imagen mucho más específica. Tiene un extremo anterior que es de esta manera, aún acá contiene esta envoltura, y un extremo posterior mucho más puntiagudo. ¿Qué podemos ver acá? De que justo los núcleos no llegan al final del extremo posterior, sino que se quedan antes. Pero aún así, claro, sigue mucho más allá de la envoltura. Y acá una foto mucho más grande del parásito que abarca prácticamente todo su cuerpo. Ahora, acerca del ciclo biológico de Buchereria bancrofti, tenemos que ver primero cuáles son las formas infectantes, la forma diagnóstica y cómo es de que va a ser transmitida hacia el humano y
cómo se transmitida entre humanos a través de los mosquitos. Primero tenemos que la larva L3 va a ser primero tenemos que la larva L3 va a ser la forma infectante. ¿Cómo así? Que un mosquito que tiene larvas L3 en su interior, especialmente la probóscide, va a infectar al humano mediante una picadura. Se introduce este parásito dentro de la sangre y va a llegar acá a un momento a su forma adulta. Y más o menos entre 8 meses después de haber llegado al cuerpo del humano, va a poder aparearse, si se puede encontrar un macho y una hembra, y va a poder producir microfilarias, que son las formas diagnósticas, ya que vamos a encontrarlas muchos en la sangre. ¿Por qué? Porque primero los adultos van a alojarse en los vasos linfáticos, mientras que ya cuando producen estos embriones, o mejor dicho, microfilarias, van a diseminarse tanto en la vía linfática como en la vía sanguínea, y es ahí donde podemos detectarlo. Y luego, ¿cómo es de que va a darse la transmisión? Ya que el mosquito va a picar a una persona infectada, que tiene acá las microfilarias, va a absorber esas microfilarias en la sangre, y luego, tras haberse crecido de pasar de microfilaria a una larva L3, va a poder infectar a otra persona. Algo que es muy importante destacar en esta especie es que tiene una periodicidad nocturna. ¿Qué significa? De que tanto la infección como la transmisión se dan principalmente de noche, porque la hembra principalmente va a liberar embriones de noche y los mosquitos que van a picar a la persona lo van a hacer también de noche. En resumen, la forma infectante va a ser la larva L3 de Buchereria bancrofti. La forma diagnóstica va a ser la microfilaria y tiene una característica importante de periodicidad nocturna, la cual va a permitir que mucho más fácilmente se contagie esta enfermedad de noche mediante los mosquitos. Ahora un poco más, recapitulando un poco esto, atrae un punto más epidemiológico, que es la cadena epidemiológica. ¿Qué tenemos? Que los agentes principales causantes de la filariasis linfática va a ser la Buchereria bancrofti, prácticamente un 90% de los casos, y el resto va a ser por Brugia spp, principalmente por las dos especies que nombré anteriormente, que son Brugia malayi y Brugia timori. El reservorio es simplemente el ser humano infectado, no hay un reservorio animal que se conozca, por lo cual es una enfermedad erradicable, según la OMS, y es por eso que está trabajando bastante desde hace mucho tiempo para poder erradicarla, principalmente en las zonas endémicas. ¿Cómo es la puerta de salida? A través de la piel, mediante la picadura de mosquito. Luego el medio de transmisión va a ser estos vectores, mosquitos del género Culex principalmente, luego el Anopheles y el Aedes. Una particularidad del mosquito Aedes es de que va a transmitir esa enfermedad de día, por lo cual hay ciertas zonas en las cuales esta enfermedad también se puede transmitir de día. En cambio, Culex y Anopheles se caracterizan por mantener esa periodicidad nocturna. Luego la parte de entrada va a ser por la misma picadura del mosquito a través de la piel, y el huésped susceptible va a ser una persona sana, normalmente, o infectada, ya que se puede dar bastantes reinfecciones. Y luego, algo que recalcar es que el periodo de incubación puede ser hasta de 18 meses, por lo cual las manifestaciones clínicas son tardías. Otros datos epidemiológicos que tenemos que tomar en cuenta, ¿cuáles van a ser? Primero, como les estoy diciendo, que Buchereria bancrofti va a ocasionar la mayoría de casos, probablemente el 90%. El género Brugia va a ser el otro 10%. Prácticamente a nivel mundial va a distribuirse en estas zonas, principalmente en África subsahariana o ecuatorial, como se ve aquí, y en el sudeste asiático, viéndose que la mayoría de casos va a estar en India, alrededor del 40%. Pero en América van a verse los casos en Brasil, especialmente en el noreste de Brasil, en Haití, República Dominicana y Guyana. De esta población hay prácticamente 1.3 billones de personas que podrían infectarse de filariasis linfática, pero de las cuales ya hay 120 millones al año 2000 que ya están infectadas, mientras que hay 40 millones que ya contienen alguna deformación debido a la elefantiasis que produce este agente. Primero se puede dar una infección sin que ocasione síntomas, como podemos ver que va a haber daño linfático sin necesidad de síntomas, debido a que estos síntomas probablemente se presenten tardíamente, pero el daño ya está hecho. Luego hay acá manifestaciones agudas que están acá de color verde. Primero, una que se le llama
adenolinfangitis aguda, que en sí va a consistir de fiebre, escalofríos y malestar general, signos inflamatorios entre ellos tumefacción, color rojizo en la zona de la lesión y también sensación de calor, y luego también se va a acompañar de edema en genitales o en miembros inferiores, que sea un edema más que todo con fobia, que significa que es un edema en el cual tú puedes apretar tu dedo y se va a marcar. Es un edema blando, también se le llama. Algo que caracteriza a esta presentación es de que se manifiesta de 4 a 7 días con cierta recaída de 1 a 4 veces al año. Va a ceder por sí solo, pero cada vez que haya una infección bacteriana secundaria, principalmente, o algún aumento de la microfilaremia, puede haber una recaída y esto va a ser constante. Y luego tenemos otra presentación que es la linfangitis aguda, que consiste más que todo en inflamación de los vasos linfáticos que se van a ver como cordones o nódulos inflamatorios. Y también se caracteriza porque se esparce de proximal a distal, especialmente en las extremidades. Se dice que se produce por destrucción de parásitos en la vía linfática, por lo cual se puede asociar a cuando se consume el tratamiento. Y otras manifestaciones agudas serían la eritema, urticaria, conjuntivitis, manifestaciones en genitales masculinos, especialmente orquitis, epididimitis y hidrocele, y se puede identificar en un hemograma eosinofilia, debido a la respuesta inmune que se tiene frente a ese parásito, que normalmente consiste en una respuesta tipo TH2, por lo cual se tiende a incrementar la IgE, y esto activa a los eosinófilos. Y en fase crónica, ¿qué podemos tener? Primero, una afectación más común que sería el edema debido al linfedema. Como se obstruyen los vasos linfáticos, estos van a dejar de absorber ese exceso de líquido en el espacio intersticial y es que va a empezar a edematizarse los miembros inferiores. También se puede presentar acidez quilosa, quiluria, proteinuria, entre otras manifestaciones renales también. Primero, la acidez quilosa se asociaría más a obstrucción de los vasos linfáticos en el abdomen, mientras que la quiluria estaría muy relacionada a formación de fístulas entre los vasos linfáticos y las vías urinarias. Por parte de la proteinuria también se puede ver síndrome nefrótico e incluso glomerulonefritis, que sería muy relacionada a la formación de inmunocomplejos, que dañarían el parenquima renal. Pero ya hay un momento de que hay un daño irreversible, tanto en la vía linfática, en el espacio intersticial, y también se ve en la piel, que se conoce como elefantiasis, que prácticamente tiene un aspecto mucho más duro, no va a ser reversible, debido a que va a haber ya un tejido fibroso en el tejido celular subcutáneo, va a estar totalmente hipertrofiado, va a contener fisuras y esto principalmente produce discapacidad, debido a que la persona ya no tiene la misma movilidad que tenía antes de la infección, por lo cual esta enfermedad es principalmente una de las metas erradicarla, y que ocasiona de que muchas personas pierdan trabajo, pierdan el mismo estilo de vida que tenían antes. Y como hemos visto anteriormente, se concentra en zonas que son totalmente pobres, por lo cual prácticamente va a ocasionar una carga familiar. Tenemos prácticamente la diferencia. Acá podemos ver un linfedema que aún no ha ocasionado este tipo de engrosamiento en las piernas y podría decir que sea un edema blando, ya que aunque no podemos palpar en esta pierna porque es una imagen, no se ve un engrosamiento muy marcado. Especialmente acá se puede ver un poco en el tobillo, pero más allá de eso no. Sin embargo, acá ya es un edema totalmente duro, que ya produce elefantiasis, ya que en comparación de este pie, esta pierna está totalmente engrosada, con una piel que está mucho más gruesa, y que esto va a ocasionar una discapacidad tremenda del paciente. Ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Para comenzar, la mayoría de estas pruebas se enfocan en detectar microfilarias, por lo cual, si no hay una microfilaremia en sangre, sería mucho más complicado detectar la enfermedad. En fases crónicas que ya posee elefantiasis, ya el diagnóstico podría ser netamente clínico, cuando se tiene la elefantiasis más eosinofilia, que indicaría que el cuerpo está reaccionando frente a los parásitos. Como he explicado anteriormente, la respuesta TH2 sube y los xenófilos también. Pero es un diagnóstico netamente sugestivo, ya que los diagnósticos confirmatorios normalmente se hacen con la detección de las microfilarias. El método estándar en todos los lugares del mundo va a ser el frotis de sangre. ¿Cómo es esto? Que tendríamos que identificar las microfilarias en un frotis.
Preferentemente se hace de noche porque ya lo había explicado que hay una periodicidad nocturna de la misma especie. Se puede utilizar métodos de concentración como el método de Knott, sin embargo se requeriría personal especializado y el cual en muchas zonas endémicas no se posee. Luego tenemos la prueba serológica, que va a identificar el anticuerpo antifilarial, especialmente de la IgG4, ya que es más específico que el de la IgG. Este primero se va a encontrar principalmente en infección activa, sin embargo, también se puede ver presente 1 a 2 años tras el tratamiento, por lo cual puede ocasionar falsos positivos. Con respecto a la prueba de antígeno, nos va a ayudar cuando las microfilarias no son detectables en el frotis. Algo que hay que considerar va a ser que no distingue la infección activa de la inactiva y que hay dos métodos que se han utilizado durante todo este tiempo, que es el ICT, que es la inmunocromatografía, y el test de strip, que es un método de inmunocromatografía mucho más simple. El primero fue uno de los más efectivos durante el comienzo de toda esta oleada para poder erradicar la filariasis linfática. Sin embargo, tenía muchas condiciones desfavorables, que era que necesitaba una buena cadena de frío, el tiempo de vida media era muy corto, ya que se podía reducir hasta en 10 minutos, y que por ejemplo en zonas no endémicas era mucho menos sensible. Por lo cual se pudo traer luego, ya a partir de 2015, se incluyó en la guía de la OMS el uso del test de strip. El test de strip simplemente va a ser un método de inmunocromatografía que no necesita tantas condiciones de cadena de frío, que es mucho menos costoso y que tiene un mayor tiempo de vida media, por lo cual es mucho más útil. Por otro lado tenemos acá el ultrasonido, que es mucho mejor para detectar microfilarias en otros lados que no sean los miembros inferiores, como sería principalmente en escroto, zonas no comunes a la infección como mamas, cuello, etc. ¿Y qué identificamos acá? Que mientras la filaria se va moviendo en los vasos linfáticos, vamos a poder verlo en la ecografía, por lo cual se llamaría este signo el signo de la danza filarial. Y otros métodos podría ser también el PCR y la linfocitigrafía. Tratamiento. Esta enfermedad principalmente se debe tratar con el fin de mejorar la enfermedad en estadios tempranos. Por ejemplo, si ves a una persona de que tendría un edema blando y que todo su cuadro sea compatible con filariasis linfática, el tratamiento podría revertir el cuadro. Sin embargo, cuando tenemos una persona que ya posee linfedema o que ya posee elefantiasis, no hay mucho que hacer con respecto a que se revierta la elefantiasis. Sin embargo, podemos prevenir primero que haya cuadros agudos. Si damos los medicamentos, vamos a prevenir que haya cuadros de adenolinfangitis en el paciente, luego de que sigan siendo reservorios y que contagien a más personas, ya que esta persona que posee microfilaremia en sangre es picada por un mosquito y este mosquito va a poder transmitir el parásito a otras personas, ya sean infectadas o sanas. Acá tenemos 3 fármacos que van a ser importantes y uno que se propone mediante estudios que podría también ser útil. Primero, tenemos la etilcaramacina, que es muy conocida por erradicar los parásitos adultos, como vamos a ver acá, y también va a erradicar a las microfilarias. Luego la ivermectina, que está bastante en boga debido a la pandemia del COVID-19, que se encarga más que todo de destruir las microfilarias. Y el albendazol, que se encargaría mucho más de los parásitos adultos. Con respecto a la doxiciclina, se sabe que es un antibiótico. Sin embargo, ¿por qué se relacionaría con un parásito? Hay una simbiosis entre esta bacteria Wolbachia y el parásito Buchereria bancrofti, por lo cual, si se destruye la Wolbachia dentro del parásito, los parásitos adultos quedarían estériles y entonces podría primero morir el adulto y luego consecuentemente vayan a dejar de proliferarse microfilarias. ¿Qué precauciones tenemos que tener cuando damos el tratamiento? Primero, que no hay que dar en episodios de linfangitis aguda, porque esta primero se relaciona mucho a la respuesta inmune que probablemente esté destruyendo los parásitos. Si nosotros damos un medicamento que también vaya a combatir parásitos, va a exacerbar estos episodios y lo único que vamos a ocasionar es malestar para el paciente. Luego, hay que evitar en zonas endémicas de ciertas enfermedades, de la oncocercosis. Se ha visto que la etilcaramacina se relaciona mucho más a exacerbar los cuadros agudos en los ojos debido a la oncocercosis, por lo cual se debe evitar. Luego la loiasis también se debe evitar, especialmente dar fármacos como la etilcaramacina y la ivermectina. Y en neurocisticercosis
hay que evitar dar albendazol, debido a que si tenemos algún tipo de quiste en el cerebro, en este caso, el albendazol lo único que va a exacerbar la respuesta inflamatoria y por lo cual puede ocasionar incluso convulsiones. También está contraindicado en embarazadas y en menores de 2 años. En el caso del albendazol está solo contraindicado en el primer trimestre, pero también hay un debate entre si se puede dar en segundo o tercer trimestre del embarazo. Tenemos otras medidas también que se pueden tomar en caso ya la persona posea elefantiasis y probablemente no podamos revertir el cuadro, pero podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Primero, hay que enseñarle medidas de higiene para la zona donde se encuentra el daño, que con un lavado de agua y jabón vamos a evitar las infecciones secundarias. Luego, también se debería echar constantemente cremas antibacteriales y antifúngicas con el mismo fin. También para intentar revertir el linfedema o la elefantiasis, se puede dar masajes y hacer compresión mediante vendajes de miembros inferiores. Y en caso de tenga algún cuadro de adenolinfangitis, se debe dar descanso con la pierna elevada, la pierna afectada elevada. Y también para evitar mucho el estigma de muchos varones que se puede dar mediante la elefantiasis en escroto, se debe tener mucho mejor acceso a la hidrocelectomía, que sería resecar el hidrocele que se ha formado. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Primero, y una de las medidas que ha sido muy útil, es la quimioprofilaxis masiva, que se combina albendazol con ivermectina o albendazol con dietilcarbamazina, sea anualmente o bianualmente durante 5 a 6 años. Incluso se ha visto que es más efectiva que un screening masivo y tratamiento selectivo. ¿Por qué? Porque normalmente el screening podría dar muchos falsos negativos debido a que hay pacientes que poseen la enfermedad y no poseen la microfilariemia, entonces no se va a detectar los antígenos o a veces incluso no se puede detectar los anticuerpos. Simplemente dejaría que el paciente vaya a su casa siguiendo la historia natural, esperando a que en un momento vaya a tener un linfedema y la elefantiasis, que ya no es reversible. Por lo cual el quimioprofilaxis es lo más efectivo. Otras medidas consistirían prácticamente en controlar el vector, que aunque a veces no va a ser muy efectivo, siempre es importante erradicar los mosquitos alrededor de las casas de la población. Primero, uso de mosquiteros que pueden tener permetrina, repelentes cutáneos, buen manejo del agua y el alcantarillado y depósitos de basura aislados. Acá les dejo unas cuantas preguntas para poder resolver tras haber discutido un poco la teoría. Primero, llega a tu consulta un paciente varón de 26 años con fiebre y dolor en pierna izquierda. Revisa la zona afectada y se encuentra rojiza y dolorosa, mostrándose una linfadenopatía inguinal. No refiere historia sexual, pero refiere un viaje a Haití hace 4 meses para ayudar a la población. Si piensas en una parasitosis, ¿cómo plantearías detectar el agente causal? Le dejo unos cuantos segundos para que puedan responder la pregunta. Y bueno, la respuesta sería el frotid de sangre. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en una linfadenopatía, más fiebre, más el dolor en la pierna izquierda, probablemente sea un cuadro de adenolinfangitis aguda, en caso de filariasis. Y si estamos pensando en una parasitosis, ¿cómo podríamos detectar el agente causal mediante un frotid de sangre para poder revisar microfilarias? El test de la cinta adhesiva corresponde a detectar oxiuros o enterobius vermicularis. Coprocultivo sería más que todo para algún tipo de parasitosis intestinal y examen de orina para algún otro tipo de agente que podemos encontrar en orina. Luego, el paciente se fue a su casa tras no haberse detectado parásitos en sangre y le dieron antibióticos pensando en un bubón inguinal. Al año de consulta, ves que ingresa a consultorio por hinchazón en la pierna izquierda. El paciente no refiere ningún viaje reciente e incluso se había hecho un chequeo general en que todo parecía normal, excepto por una eosinofilia marcada. ¿Cómo se hubiera prevenir esta enfermedad? Ya. Relacionado también con la pregunta anterior, tenemos que primero ya relacionar linfadenopatía, fiebre. Ahora tenemos edema en miembro inferior izquierdo, el mismo miembro inferior que presentó anteriormente la linfadenopatía, y ahora también tiene eosinofilia en el hemograma.
Ya relacionándolo mucho más a algún agente infeccioso, la eosinofilia nos estaría marcando un parásito. En este caso, que se relaciona a la linfadenopatía, la fiebre y el resto de síntomas, ya podríamos incluso sospechar con más fuerza acerca de una filariasis linfática. Por lo cual, ¿cómo le hemos prevenido? Le doy 5 segundos para que puedan responder la pregunta. La respuesta sería albendazol más ivermectina antes de llegar al lugar, que en sí es quimioprofilaxis masiva. ¿Por qué? Primero, entre las alternativas que tenemos, sería la ingesta de carne cocida, estaría mucho más relacionado si pensamos en algún tipo de teniasis que estaría transmitida por teniasis aginata, si pensamos en carne de res, o teniasis por tenia solium en carne de cerdo. Luego, ingesta de frutas lavadas correctamente si pensamos en algún tipo de contaminación con heces humanas o animales y relacionarlo al parásito correspondiente. Y evitar caminar descalzo por algún tipo de parásito que puede ingresar por la piel, por ejemplo las uncinarias, que pueden provocar este cuadro de larva migrans y luego ya ingresan al sistema. Por lo cual, la respuesta sería benazol más ivermectina, que es en sí quimiofilaxis masiva. Otra alternativa hubiera podido ser si se hablara acerca de repelentes cutáneos o de uso de mosquiteros. Sin embargo, como hemos visto, tampoco son tan efectivas, por lo cual la principal sería, si vas a viajar a una de estas zonas, sería que consumas estos medicamentos a fin de prevenir la filariasis. ¿Qué concluimos del día de hoy? Primero, la filariasis linfática es una enfermedad que debe erradicarse para evitar la morbilidad y desfiguración de los infectados, ya que hemos visto de que es una enfermedad con manifestaciones tardías y que probablemente siga su curso hasta provocar una elefantiasis que corta la vida del paciente y le genera una discapacidad. Luego, Buchereria bankruptcy es el principal agente causal, como hemos visto 90% de los casos de filariasis linfática, con un aspecto filiforme y blanquecino que se contagia mediante picadura de mosquitos, especialmente género Culex, Anopheles, Aedes, etc. El método estándar de diagnóstico, acá me combina, perdón, es mediante frotis de sangre, ya que hemos visto que se debe detectar las microfilarias para confirmar el diagnóstico. Y luego podemos utilizar algún otro, como pruebas de antígeno, pruebas de anticuerpos, ultrasonografía, estamos pensando en microfilarias o gusanos en escroto o en otras zonas, etc. Y el mejor método preventivo que hemos visto masivamente que es la quimioprofilaxis, ya que esta ha ayudado a que en ciertas zonas endémicas se pueda reducir los casos y probablemente en unos años pueda erradicarse la filariasis del mundo. Esas son las referencias que yo utilicé. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta pueden dejarla en el correo que coloqué en la portada del video.